Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que está en nuestro presente, pero también es nuestro futuro, y es la salud digital. Para hablar de este tema tenemos la gran suerte de contar con el doctor Javier Arcos. Bienvenido a nuestro podcast, doctor. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito de usted. Bueno, pues yo soy médico, efectivamente, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, aunque mi práctica clínica siempre ha sido como médico de urgencias hospitalarias. De hecho, en este hospital en el que nos encontramos ahora, en la Fundación Jiménez Díaz, arranqué mi residencia y trabajé cerca de 15 años en urgencias, que los compatibilizaba con trabajos como cooperante en terreno, en muchas emergencias epidémicas, en catástrofes naturales, hasta que hace unos 8 o 9 años pues ya me pasé a la gestión, donde gran parte de mi tiempo lo he dedicado precisamente a la salud digital, ¿no? A introducir nuevas prácticas y cambiar la forma de entender la medicina para mejorar los resultados. Ahora, después de esta introducción, no sé si preguntarle por su parte humana, porque como cooperante creo que ya empezamos a vislumbrar algo, pero su parte humana... Al final es la misma que la de cualquier médico, pero no solo circunscrito al país en el que hemos nacido, ¿no? Y eso es un poco lo que intenté desarrollar durante muchos años de mi vida, y ahora desde otra posición y desde otro lugar. Y efectivamente durante cerca de 10 años pues colaboré con la respuesta a cerca de 15 emergencias humanitarias, tanto en África subsahariana como en Sudeste Asiático y en América Latina. Y porque creo que al final toda persona tiene derecho a una atención digna, independientemente del lugar en el que nazca, y pues fruto de esa filosofía pues fue por el que empecé a colaborar de esta forma, ¿no? Ahora lo hago desde otra posición, donde podemos hacer otras muchas cosas por mejorar la salud de la gente. Y de forma muy importante también, creo yo. Para empezar por el principio, yo creo que este tema está muy de moda, muy en boca de muchos, las noticias, es un tema pues también mediático. Y es un tema que nos afecta a todos, porque al final estamos hablando de salud. Y para empezar a centrar los conceptos, yo creo que me gustaría que nos contara qué es la salud digital o qué entiende usted por salud digital. Bueno, la verdad que es un término que se usa muchísimo. Totalmente. Cada vez más, está como muy de moda. Exacto. A ver, la realidad no es más que la introducción de una serie de ciencias que ayudan al proceso de la salud, ¿no? Estamos hablando de ingeniería informática, de bioingeniería, de sistemas de información. Es decir, es la introducción de técnicas de análisis de información o de trabajo con la información para mejorar lo que hacemos en los hospitales o en el sector sanitario, ¿no? Es cierto que todo el mundo habla de salud digital, aunque muy poca gente realmente tiene experiencias reales con resultados avalados, ¿no? Todo el mundo habla de los qués, pero no de los cómo, ¿no? ¿Qué habría que hacer, pero no cómo hacerlo, ¿no? Y creo que ahí es donde sí que es diferenciar lo que hacemos en la Fundación Jiménez Díaz, como tú bien sabes además, porque trabajas aquí, donde sí que estamos usando desde hace mucho tiempo tecnología para esta finalidad, ¿no? Que al final es mejorar la salud de la gente. Que es al final el objetivo que tenemos, mejorar la salud de la gente. Sin embargo, cuando pensamos en salud digital, ahora que por un lado estamos hablando de humanizar la medicina y todo el mundo, hay que humanizar la medicina, hay que humanizar la atención sanitaria, sin embargo a veces pensamos en lo digital como algo frío, y yo creo que es el miedo que también tienen los pacientes, incluso también los profesionales. ¿Cómo encaja la humanización de la medicina con la salud digital? ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? Yo creo que son absolutamente compatibles y además totalmente necesarios, ¿no? Porque cuando hablamos de humanización casi siempre hablamos del acto de interacción directa médico-paciente, ¿no? Pero antes de llegar a este punto que llegaremos, creo que lo primero que tenemos que hablar es si somos capaces como sistema sanitario de atender la demanda que existe en la ciudadanía, ¿no? Y de hecho tenemos que hacer autocrítica como sector sanitario. Hay una ecuación que anda por ahí que es el famoso 60-30-10, que es un artículo de Breathwaite, un especialista en calidad asistencial, australiano, por cierto, que lo que nos viene a decir es que el 60% de lo que hacemos en el sector sanitario en general tiene sentido, está avalado por la práctica clínica, es decir, va a impactar de forma positiva en las personas. El 30% de lo que hacemos probablemente carece de valor para los pacientes, para las organizaciones, es decir, hacemos cosas pues, por costumbre o de forma cotidiana que no aportan nada. Y tenemos un 10% de prácticas que incluso pueden generar algún daño en el paciente, que es lo que en el sector médico llamamos iatrogenia, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un 40% de actos que hacemos que probablemente no aporten valor y tenemos unas listas de espera crecientes, el primer concepto de humanización es que no debemos dejar a nadie sin ser atendido cuando lo necesita.
Y para esto, los sistemas de información y las prácticas de salud digital están mostrando cada vez más evidencia de que esto nos puede ayudar, ¿no? Este sería como el primer punto de humanización, que es que cada uno sea atendido cuando debe y no muchos meses más tarde, ¿no? Imagínate un proceso oncológico en dermatología, que la lista de espera es muy elevada en general, a nivel nacional, y lo vamos a ver dentro de un año. Y imagínate que tiene un melanoma, desafortunadamente, esa persona. Si a través de la salud digital conseguimos que esa persona venga en lugar de en un año, en 2 semanas, tomemos una imagen con un dermatoscopio y de forma seleccionada a un grupo de dermatólogos que puede estar en este hospital o puede estar en otro lugar, nos ayuden a cribar, a hacer un screening de qué fotos, qué imágenes de la piel pueden tener un mayor riesgo, probablemente atajemos mejor este problema y estemos contribuyendo a la humanización. Es verdad que esto, que es más general, más macro, es un concepto como mucho más de listas de espera, de gestión de la demanda, es tremendamente relevante. Pero yendo al segundo punto que me comentabas, el de la humanización, yo creo que más directa en el acto, pues si introducimos inteligencia artificial en un acto médico, esto va a deshumanizar la medicina. Si hacemos telemedicina o medicina no presencial, ¿va a deshumanizar? En mi opinión, la respuesta es que francamente no, todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es adaptar a las necesidades de cada paciente con la herramienta que sea precisa, porque no todo vale para todos, no todas las herramientas son iguales, ni todas valen para todos los pacientes, pero vamos a adaptar las necesidades al servicio real que queremos brindarles, ¿no? Te pongo un ejemplo que usamos mucho, y es que, por ejemplo, habitualmente, ¿cada cuánto damos las citas en medicina? Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 12 meses. Múltiplo de 3, ¿no? Múltiplo de 3, no sabemos por qué. Efectivamente. Porque el año tiene 365 días. O sea, que estamos condicionando al círculo solar, o sea, el hecho de citar o no cada 3 o 6 meses. Eso dista mucho de la fisiopatología de la enfermedad. Totalmente. O de las necesidades del paciente. Pero es por costumbre. Claro, porque lo hemos hecho siempre así, porque el sistema en general muchas veces se ha organizado en torno a las necesidades laborales, organizativas del colectivo, y no tanto a las necesidades de los pacientes. Esto ya afortunadamente lleva mucho tiempo cambiando, pero esto, por ejemplo, es un ejemplo bastante sintomático. Y es que ahora con la salud digital podemos cambiar ese paradigma. Claro. Y vamos con ejemplos concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, un diabético tipo 1, que es un diabético que se suele diagnosticar joven, ¿no? Una persona adolescente que es diabética, cuando lleva un tiempo con nosotros, probablemente por tener 17, 18, 19 años, va a manejar su patología de una forma fantástica. Pues probablemente no necesite venir cada 3 meses, puede venir cada 2 años. Pero esos 2 años en medio no va a estar desconectado. Podemos abrir un canal virtual a través del portal del paciente o de diferentes tipos de herramientas de telemedicina para que cuando me necesite yo esté al otro lado. Y ese cuando me necesite no tiene por qué ser el mes 3, el mes 6 y el mes 12. Será cuando lo necesite. Y eso nos exige organizarnos de una forma completamente distinta, que es en el proceso en el que estamos, ¿no? Sin embargo, otro paciente de 67 años, pongamos como ejemplo, diabético tipo 2, que es una diabetes ya de mucho más largo plazo, que además es fumador, que tiene un par de bypasses porque tuvo un problema cardíaco, que toma tratamiento para el colesterol, pues probablemente sus hábitos de control de esa diabetes no van a ser los mismos que el del chico de 17 años. Pues a lo mejor a esa persona sí que tenemos que dedicarle más tiempo presencial. A lo mejor no es con el médico, es con una enfermera especialista en diabetología que sea capaz de entrenar, de generar hábitos cotidianos. Con esto lo que quiero decir es que las herramientas digitales nos están ayudando ya, porque ya es una realidad en esta institución, de forma completamente relevante. Hay que adaptarla a las necesidades de cada paciente, pero creo que potencian muchísimo la humanización. Y te pongo otro ejemplo, que fue de los primeros que empezamos a trabajar aquí, porque ya lleva muchos años este programa, que es lo llamamos Coagulín, este programa. De hecho, arrancó en el hospital de Villalba, donde también trabajamos. Y es un proyecto que básicamente lo que hace es que niños que están con algún tipo de tratamiento anticoagulante, por algún tipo de enfermedad hematológica, en lugar de tener que ir una vez al mes a pincharse el dedito para sacar una gota de sangre, para ver en qué nivel está el fármaco, bueno, un indicador que nos ayuda a saber si tenemos que modificar el fármaco anticoagulante o no, lo hagan desde el domicilio. Esto se empezó a hacer con un pequeño dispositivo que se llevan los papás, las mamás a su domicilio. Son los papás o las mamás los que pinchan esa gotita de sangre, los que la introducen en el dispositivo. A través del portal del paciente envían al equipo de hematología el valor y el equipo de hematología devuelve la información. Y simplemente, oye, pues modifica la dosis, sube medio miligramo o bájalo. Esto antes, ¿cómo se hacía? Pues ese niño, 10, 12, 14 días al año tenía que dejar el colegio, casi siempre en horario matutino. Los padres tienen que pedir días de trabajo, con lo cual, en cierto modo, estamos patologizando la vida de un niño que no tiene por qué estar patologizada, si se me permite ese término. Muchos de ellos tenían que explicar en el cole por qué iban, otra vez al médico, otra vez. Y ahora ese niño lo hace en un entorno familiar, doméstico, donde en un momento
concreto con su padre o con su madre, en un segundo toma la gota de sangre y lo envían al médico, al día siguiente tienen la respuesta, la devolución, que es el acto que tiene valor, que es la interpretación que el médico hace de esa información y la recomendación que le da a esa familia, y el niño no tiene por qué pisar un hospital en un año, ¿no? Entonces, fijaos, sí puede haber muchísimos ejemplos que ya son reales de cómo la salud digital realmente va completamente a favor de la humanización, ¿no? Totalmente, en eso estoy muy de acuerdo y además es que yo creo que el concepto que tenemos de hospital para algunos ya de nosotros está cambiando, el concepto de 4 paredes cerradas, donde vas al hospital a 4 paredes cerradas con tu coche para aparcar, que ahora hablaremos de eso también y el impacto que puede tener. Y ahora el hospital está sin paredes, sin horas y sin todo. Es un hospital 24/7 y además en 4 dimensiones, que diría yo, no en todas partes. Sabemos que también coordina una unidad o no sé si se la sigue coordinando, que es la UICO, que es la unidad de innovación. Y creo que hace una labor bastante importante porque hablábamos de que citamos a los pacientes cada 3 meses, cada 6 meses, cada 12 meses. ¿Y por qué? Pues porque siempre lo hemos hecho así, que es la respuesta que nos suelen dar en muchos compañeros, incluso de nuestro propio entorno a veces. Pero esto ha cambiado y hay, como decía, cosas que aportan valor y cosas que no aportan valor al paciente. A mí sí que me gustaría, como ejemplo, comentar una de las, creo que yo que es una de las cosas, por lo menos que a mí más me sorprendió cuando lo conocí, que fue el Proyecto HOP, que creo que es una cosa, es verdad que no es salud digital del todo, pero sí que me gustaría que la comentara, porque es ver como algo tradicional, absolutamente rígido, inamovible, que es una estructura, pues ahora tienes que ir a hacerte una analítica, luego tienes que ir al oncólogo, luego otro día vas y pierdes para ponerte la quimio, como eso, si hemos podido cambiar eso y hacerlo de una forma flexible y totalmente diferente, ¿cómo se pueden cambiar otras cosas también? Porque creo que es un ejemplo, por lo menos a mí como persona me sorprendió increíblemente, porque lo he vivido de cerca el proyecto. Es un ejemplo fantástico porque además es en pacientes oncológicos que se encuentran, como todos sabemos, en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Al final lo que se trata es de entender la necesidad del paciente como una línea continua en el tiempo y no como una suma de actos fragmentados, ¿no? Que es como probablemente hemos concebido la sanidad hasta no hace demasiados años, ¿no? El proyecto al que te refieres, lo que ha venido a cambiar sobre todo es el proceso dentro del hospital de día, ¿no? Cuando un paciente es diagnosticado desafortunadamente de un proceso oncológico, alguna de las alternativas terapéuticas es la quimioterapia. La quimioterapia se suele administrar en un entorno de hospital de día, que es un entorno vigilado, donde se administra la medicación en unas condiciones de seguridad altas. Y hasta ahora ese proceso históricamente pues venía a durar entre 8 y 12 horas, porque como bien decía es un proceso que suma muchas partes, ¿no? El paciente en primer lugar viene, tiene que hacer una analítica para confirmar pues, por su espera en la sala de espera. Espera, por supuesto, eso es. Además con la ubicación diferente, porque no está en hospital de día, tú tienes que ir físicamente al lugar de las extracciones, esperas, realizas la analítica, el resultado, como va al laboratorio central en general en la mayor parte de los hospitales, tarda un par de horas, añades otras 2 horas de espera. Luego, esa analítica tiene que ser evaluada por el médico responsable del caso, que puede hacerlo en tiempo real o no, con lo cual casi siempre se suman más esperas. Una vez que el médico valida esa analítica y considera que estás en disposición de recibir la quimioterapia, por eso es importante este acto, tiene que evaluar otra serie de síntomas o signos, por lo tanto tienes una entrevista clínica. Luego esa información se envía a farmacia que prepara la medicación, porque son medicaciones costosas, que requieren tiempo. Y al final se sumaba un proceso donde prácticamente el 90% del tiempo de esas 8 a 12 horas eran esperas. Y el tiempo de valor no sumaba más de 2 horas y media, entre 2 y 3 horas, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es cambiar el proceso entero para que el tiempo de valor sea prácticamente el mismo que el del proceso total y las esperas se reduzcan al mínimo imprescindible. Ahora ese proceso, que antes duraba entre 8 y 12 horas, ahora dura en torno a unas 2 horas y media, 3. Por lo tanto se hace en un único día. Antes muchas veces tenías que venir 2 días. Y esto te lleva incluso a extremos, y esto nos lo han dicho pacientes recién diagnosticados, agradecidos por el proyecto HOPE, que ellos no querían contar, por ejemplo, en su trabajo que tenían un proceso oncológico. Esto puede estar vinculado a muchas reacciones de tu entorno. Hay reacciones de estigma, hay reacciones de depresión, hay reacciones de... Bueno, y simplemente que tú tienes la autoridad y de decidir qué quieres hacer con la información de tu salud. Y había personas que no querían contarlo en el trabajo. Entonces, al poder hacer este proceso ahora en un ciclo que dura 3 horas, tú te puedes organizar perfectamente y hacerlo por la tarde. O hacerlo por la mañana y llegar más tarde a trabajar si tu trabajo te lo permite. O sea, cuando hablamos antes de humanización,
Fíjate Esto es el impacto. humanización, por eso ¿Y esto quería... cómo se ha hecho? Pues es la suma de una serie de procesos que sí que incluyen salud digital, porque lo que se ha hecho es llevar toda la atención a un lugar único, que es el sillón de hospital de día. Ese paciente ya no se mueve a ningún lugar. Es la organización la que se mueve en torno a él para brindar este servicio y esto hace que dure menos, ¿no? El paciente llega a hospital de día. Empezamos con la tecnología, ¿no? Y con la capacitación de profesionales, que es otro elemento muy importante. Ahora es una enfermera la que gestiona el caso, prácticamente en su totalidad. Obviamente consulta con un médico cuando es necesario. Pero ¿cómo funciona? Llegas al hospital de día, obviamente tenías un sillón programado, una propuesta de tratamiento programada. La enfermera te toma la analítica en ese lugar, no tienes que ir a extracciones, y con tecnología tipo point of care, que es una especie de dispositivos donde una serie de parámetros analíticos se pueden hacer en tiempo real a través de esa máquina. Entre 5 y 15 minutos tenemos ese resultado. Ese resultado la enfermera lo incorpora a un formulario estructurado que existe en la historia clínica electrónica, que tiene una serie de algoritmos donde cuando la enfermera introduce la información analítica e introduce la información de una serie de preguntas que ya están estructuradas, que siempre le hace, además son preguntas que están avaladas, en este caso por ASCO-COPI, que es la Sociedad Americana de Oncología, o sea que es el más alto el más alto estándar de calidad y seguridad. Esa información recogida a través de la entrevista y la que recoge la analítica a través de este pequeño algoritmo que está en la historia clínica electrónica, que es automático, le asesora a la enfermera y le dice luz verde, podemos llamarlo así, por decirlo de forma coloquial. Inteligencia artificial aplicada A un proceso clínico concreto que han diseñado el equipo de oncología, y al final es un diseño clínico, diseño por profesionales clínicos que se apoya en una herramienta digital para optimizar un proceso. Si, como decía antes, si entre comillas da luz verde, el proceso avanza y a la enfermera directamente, de acuerdo con farmacia, pone la medicación, y si no es luz verde, es decir, ha habido alguna alteración en la analítica o en la entrevista clínica hay algún dato que se considere relevante para el profesional de oncología, la enfermera contacta con el equipo de oncología, que en ese caso sí que asesora al paciente, lo atiende y decide si el tratamiento sigue activo o no. Claro. De esta forma, ya no solo se han bajado a 3 horas, lo más relevante es que además se han reducido los incidentes de seguridad, porque obligamos a que todo el mundo trabaje con los mayores estándares de calidad que hay en este caso, que son de la sociedad americana, y se ha mejorado, por supuesto, la eficiencia, porque se optimizan mucho los procesos, los pacientes vienen mucho menos en tiempo, muchos menos días a lo largo del proceso, por lo tanto, mejoran todos los resultados finales que lo que siempre intentamos, ¿no? Y con mayor capacidad para tratar a más pacientes, mucho porque más. Estás liberando recursos por... Pues 4-1, donde el tiempo que antes ocupaba un paciente, ahora se pueden tratar a 4 pacientes. Y si esto lo vinculamos a lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? De demanda creciente, sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo, la sociedad cada vez afortunadamente envejece más, envejece mejor, pero envejece con más procesos crónicos. Dentro de ello, los procesos oncológicos siguen creciendo, cada vez hay más prevalencia por diferentes razones. También es verdad que somos capaces de diagnosticar antes y somos capaces de abordar antes estos problemas, pero esto está haciendo que crezca la carga asistencial que el sistema sanitario tiene que soportar. Por este tipo de prácticas, que son 3-4 veces más eficientes, pero que además mejoran los resultados clínicos y la seguridad clínica, tendrían sí o sí que ser, pues estar en el top 1 de la hoja de ruta de todos los que trabajamos en gestión sanitaria. Totalmente, además no solo en un hospital, sino en todos. Siguiendo con los pacientes oncológicos, que creo que son un ejemplo, pues que de una forma u otra pues nos afecta a gran parte de la población. No se acaba ahí, porque luego el diálogo sigue abierto. Muchas veces, yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de que pues, no hay citas programadas, sino que me gustaría que nos contaras algo sobre el diálogo web, que se utiliza en otros procesos también, pero en estos pacientes especialmente, porque a lo largo del tratamiento surgen muchas cosillas, o yo qué sé, desde úlceras, náuseas, algo que quieres comentar, pero claro, no tienes cita hasta dentro de 3 semanas. ¿Qué hago? Urgencias. Y me paso 12 horas en urgencias para nada. Al final, lo que creo que estamos haciendo bien ahora en la industria sanitaria es entender que hay otras industrias que han ido más rápido que nosotros en mejorar los procesos, ¿no? Y muchas veces el conocimiento no viene de fuera. El diálogo web no es más que una especie de WhatsApp, es verdad que es específico, integrado en nuestra historia clínica electrónica y en el portal del paciente, también. Por lo tanto, en términos de seguridad de la información, por supuesto, es clave, esto es tremendamente relevante, pero la dinámica de funcionamiento es parecida a un WhatsApp. Es verdad que ese diálogo web luego puede ser libre, el profesional médico lo habilita a un paciente durante un tiempo concreto para que le pueda escribir con cualquier necesidad, eso se pacta a título individual, o luego los hay en programas ya estándar, que es el que comentas de oncología. Todo paciente que entra en hospital de día oncológico, además de estos cambios que hemos comentado del proyecto Hope, cuando se marcha a casa, tiene una ventana abierta en el portal del paciente, que es este tipo de diálogo web, donde además hemos incorporado un chatbot. Lo que viene a hacer este chatbot es ayudar a satisfacer las dudas que son las más frecuentes cuando uno empieza un tratamiento de quimioterapia,
sin necesidad de que se desplace al hospital. ¿Cómo funciona? Cuando tú tienes un síntoma de los más frecuentes, hay un decálogo que son los más frecuentes, pues como cuentas, puede ser llagas, puede ser náuseas o vómitos, pueden ser diferentes tipos de alteraciones cutáneas. En función del tipo de tratamiento, pues hay una serie de síntomas. Si tú tienes uno de ellos, en cualquier momento durante este programa, tú puedes a través de tu móvil, de tu portal, decir, pues estoy teniendo náuseas en relación con este programa, porque este programa solo se abre a paciente oncológico que empiece este tratamiento, ¿no? Y el algoritmo te va guiando un poco y qué tipo de náuseas tienes. ¿Has vomitado o no? ¿Tienes dolor abdominal o no? ¿Hay fiebre o no? Y en función de esto, el sistema estructura o agrupa a los pacientes en 3 tipos. Los síntomas son leves y esperables, donde el sistema de forma automática le lanza una serie de recomendaciones que avala a nuestro equipo de oncología. El nivel, digamos, intermedio de gravedad, donde hay un compromiso de que en 24 horas un profesional del área de enfermería contacte con el paciente para indagar un poco más de lo que ha ocurrido. Y un grupo que se considera el más relevante, que nos hemos autoexigido que esto lo sepa el equipo oncológico en tiempo real. El sistema, en términos médicos, es más sensible que específico. Obviamente no queremos que nadie que pueda tener un síntoma grave se quede en casa esperando, todo lo contrario. Pero la realidad es que esta información llega al oncólogo que está de guardia, que evalúa el caso y pues llama al paciente y coordina lo que necesite. De forma que si viene a la urgencia hospitalaria, esta coordinación debería ser ya personalizada. Claro. Y hay veces que a lo mejor es un problema urgente, pero no es una emergencia, no tienes que venir a urgencias hoy. Pero, oye, vente mañana a consulta, que te eche un vistazo, o coordinamos una prueba complementaria, o hacemos una analítica, porque a lo mejor lo que me cuentas tiene que ver con una posible anemia. Claro. Esto es, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es rellenar ese tiempo de no valor que era desde que te veo hasta la próxima revisión. Nadie sabe lo que está pasando. Aquí no. Ahora ya sí sabemos mucho más de lo que está pasando. Este tipo de programas, por ejemplo, en el caso de hematología, nos ha llevado a resultados tremendamente inspiradores, ¿no? Como es en el caso del linfoma, leucemia y mieloma. Llevamos ya 4 años trabajando con un sistema parecido, donde el paciente... Este es el proyecto Eres Salud, en concreto, donde el paciente va respondiendo una serie de cuestionarios y si esos cuestionarios el paciente nos notifica tener algún síntoma mayor de lo esperable, pues más cansancio de lo esperable, una alteración del sueño que no debería tener, esta información llega en tiempo real y el equipo interviene. Llama al paciente e interviene. ¿Qué ocurre? Que detectas de forma anticipada problemas. Y en medicina, ¿qué significa anticipación? Significa mayor capacidad para responder, mejores resultados clínicos y más eficiencia. Y ponemos el ejemplo de la anemia. Si yo tengo que esperar 2 semanas para que me digas que esté mucho más cansado, probablemente cuando intervenga, esa anemia estará en una situación mucho peor. Tendré que transfundir más concentrado de hematíes, a lo mejor tiene que estar ingresado cuando no le falta. Si yo esto lo sé antes, porque tú desde tu domicilio me estás diciendo... Perdona, Javier, que me encuentro peor, estoy más cansado de lo que debería estar. Yo en ese momento puedo intervenir. Claro. Pues el resultado final de este proyecto es que no solo hemos reducido el número de hospitalizaciones no esperables o el número de veces que los pacientes acuden a urgencias, sino que se ha mejorado la supervivencia real a 4 años. O sea, ya es un dato... a 4 años, la supervivencia en los 4 años que llevamos trabajando con este programa. Mejora supervivencia, ya estamos hablando de palabras mayores. Y es simplemente un cambio organizativo. Estamos hablando del mismo equipo de profesionales, con los mismos fármacos para el tratamiento de estas patologías, ¿no? de linfoma, leucemia y mieloma, con la única diferencia de que hemos organizado un sistema donde recibimos información en tiempo real y podemos intervenir antes. Esta anticipación lleva a mejorar supervivencia. O sea que fíjate el impacto que tiene, es un impacto brutal. Antes de seguir, sí que quería aclarar, porque muchos de las personas que nos escuchan pues no saben lo que es el portal del paciente. El portal del paciente es una extensión nuestra del propio hospital que tienen los pacientes en su propio móvil o en el ordenador de su casa y es de muy fácil uso, entonces es muy intuitiva, además se cuelan vídeos, se cuelan pues los chatbots, los diálogos web y está toda la historia clínica del paciente. Y nosotros tenemos el simétrico, nosotros tenemos un programa que también lo tenemos todos en el móvil, que es con el que trabajamos, pero también lo tenemos en nuestros ordenadores con nuestras propias alertas y con... Entonces yo creo que a lo mejor esto la gente que no... Claro. Nuestra población yo creo que ya lo tiene, no sé cuántos usuarios tenemos ahora del... Pues mira, a nivel nacional, porque esta aplicación no es solo de la Fundación Jiménez Díaz, es de Todo Quiero Salud, más de 7 millones. Efectivamente, de Todo Quiero Salud, 7 millones de personas. Estamos hablando del 15% de la población nacional, así en un bote. Entonces, 7 millones de las personas que nos escuchan, que no son 7 millones, pero algún día llegaremos, saben lo que estamos hablando. Claro. Y es una herramienta pues súper útil. Pero al final no es más que la introducción de la tecnología que estamos adoptando de una manera mucho más rápida en otros ámbitos de nuestra vida, llevándola al sector salud. Totalmente. Que obviamente tiene aplicaciones, insisto, no todo vale para todo, no todas las herramientas digitales valen para todos los tipos de pacientes, pero es tremendamente claro que la evidencia nos lleva a tener que implementarlas. Efectivamente, ¿no? Además son herramientas que yo lo que quiero transmitir que son seguras y que funcionan, que son eficaces y que además mejoran y humanizan todavía más la medicina.
Pero me gustaría preguntarle por la medida objetiva. ¿Qué piensan los pacientes? Porque yo sé que hay una cosa que se llama los PREMS y los PROMS y que en este hospital se está muy volcado en este hospital y todo Quirónsalud, claro, ahora hay que extenderlo a todo Quirónsalud porque es común, ya somos lo mismo. ¿Qué son los PREMS, los PROMS y cómo nos hacen ver qué es lo que opinan los pacientes de esto? Sí, pues los PREMS y los PROMS son los acrónimos de Patient Reported Outcome Measures y Patient Experience Outcome Measures, que vienen al final, es una metodología que empezó a trabajar un economista americano llamado Michael Porter, que trabaja en la Universidad de Harvard, en Harvard Business School, junto con el Instituto Sueco Karolinska, trabajar una metodología con la cual lo que intentaban era recopilar qué es lo que de verdad importa a los pacientes. ¿Y esto por qué es importante? Porque tradicionalmente el sector sanitario ha tenido mucha capacidad de evaluar indicadores, pero más de uso interno. Exacto, de infección, o de rendimiento del quirófano, pero no tenemos en cuenta la percepción real, ¿no? Lo que vienen a decir los PROMS es qué es lo que más te importa a ti si tienes un cáncer de colon, que no tiene nada que ver con qué es lo que más te importa a ti si tienes VIH, porque las dimensiones de interés son completamente distintas. Incluso con el cambio del tiempo, obviamente las dimensiones que le preocupaban a un paciente de VIH a final de la década de los 90 nada tienen que ver, afortunadamente, con la de ahora. ¿No? Es una enfermedad crónica donde los tratamientos obviamente han resuelto el problema de la supervivencia, pero hay un problema de estigma, de comorbilidades, que sí que preocupa, que dista de, por ejemplo, las preocupaciones que puede tener una persona con un cáncer de colon, como tú sabes mejor que yo en este caso, donde puede tener preocupaciones que van desde, por supuesto, la supervivencia por el hecho de tener un cáncer, hasta otros aspectos que pueden incluso afectar a la calidad de vida, la vida sexual o simplemente la relación con el estómago, con el, ¿no? que deriva del tipo de cirugía. Entonces, estos no dejan de ser más que unos cuestionarios que están avalados por sociedades científicas, que se han trabajado con muchos grupos de pacientes, que preguntan específicamente qué es lo que más te importa de tu patología. Si esto lo trabajas de una forma colectiva y agregada, al final lo que tienes es un altavoz enorme para que todos los pacientes que tienen cáncer de colon o todos los pacientes que tienen VIH nos digan en qué lugar de toda su necesidad de cuidado estamos fallando. Y si todos los pacientes, pongamos por ejemplo un caso real de VIH, a través de los PROMS nos han dicho que el acto de entrega de medicación no les gusta porque es medicación hospitalaria, pues por ley tiene que darse dentro del hospital. Entonces tienes que venir, eso ya muestra que tienes una enfermedad. Muchos son pacientes jóvenes que tienen una vida súper activa y que no tienen por qué, parecido al caso de oncología, no tienen por qué contar o hacer saber a nadie que tiene una enfermedad. Pues el hecho de venir físicamente a una farmacia, pues obviamente no es lo más grato para ellos, ¿no? Aparte de que pierden tiempo todos los meses, de que tienen una vida laboral activa, pues hemos cambiado el proceso por completo. En este caso, en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, hemos llegado a un acuerdo que obviamente está dentro del marco de la ley, que permite que para un grupo concreto de pacientes, porque estamos terminando ahora el pilotaje, estos fármacos se puedan enviar a la farmacia de barrio que el paciente además escoja. Porque no quiere desplazarse al hospital y que sea su confianza, que a lo mejor no es la de la puerta de tu casa, porque tampoco tienen por qué saber qué tipo de medicación recoge, pero sí que en un lugar que esté a 10 minutos de tu domicilio. Entonces, a través de estos PROMS, que son un altavoz organizado de la opinión de los pacientes por patología, somos capaces de cambiar los procesos y mejorarlos. Y para esto la salud digital vuelve a ser relevante. Totalmente. Porque estos PROMS al final se hacen a través del portal del paciente, en el entorno que cada uno quiera hacerlo. Hay unos que lo hacen en el metro, otros lo hacen en el domicilio. Y ya no solo tiene el beneficio de que es un altavoz, sino que incluso permite a los médicos también abordar dimensiones que muchas veces son incómodas en consulta. Y esto también es verdad, porque muchas veces los pacientes no te preguntan cosas que están deseando preguntarte por vergüenza, por cosa social, porque vienen acompañados por alguien y no quiere abordar esa dimensión de la conversación. Totalmente. Sin embargo, en la intimidad de tu domicilio, tú estás solo, o tu domicilio, donde quieras, pues sí que puedes responder preguntas específicamente dirigidas, como decíamos antes, a la salud sexual. Pues hay muchas patologías que afectan, o los tratamientos afectan a la salud sexual. Y también hay médicos que tampoco lo tienen en la hoja de ruta como el primer topic, ¿no? El primer punto del orden del día. Entonces, este tipo de sistemas ayudan mucho a democratizar esta información y a ponerla encima de la mesa cuando a lo mejor en un contexto de conversación directa la primera vez, pues no hay confianza, ¿no? Exacto. Muchas veces no hay confianza. Esto en cuanto a los pacientes. También nos ayuda a evaluar la experiencia que tienen los pacientes en nuestro hospital, en los procesos, que yo creo que también es importante porque es una autocrítica y para mejorar lo primero que tenemos que hacer es medir nuestros resultados y evaluarlos y escuchar la opinión de nuestros pacientes. Que a lo mejor la colecistectomía ha ido muy bien, pero a lo mejor el paciente dice, pues todo ha sido muy frío, estaba perdido, me falta información, yo qué sé, claro. Pero eso tú como no lo sabes muchas veces hasta que ellos lo dicen. Esto en cuanto a los pacientes. Ahora hablaremos de algún otro ejemplo que sí que me interesa especialmente. Ahora vamos a hablar en cuanto a los profesionales.
Porque, claro, para los pacientes está muy bien, pero para los profesionales, ¿qué opinamos de esto? ¿Es más carga de trabajo? Porque al final te tienes que adaptar a cosas nuevas. Yo me crié hace ya muchos años en la fe y con boli y con papel escribíamos las historias. Luego ya vino un programa que era el Prisma, que era el de la medicación, y ya nos parecía aquello... Pues fíjate... ¿Hay resistencia o no? Sí, hay resistencia lógica como cualquier cambio cultural. No más ni menos que en otros sectores, lo que hemos llegado más tarde, ¿no? Entonces la parte buena es que hay más evidencia de que esto va bien, ¿no? Y a mí me pasó como a ti, yo hice la residencia aquí, escribíamos a pie de cama en estas mesas que se abrían en las camas, que te sentabas con papel autocopiativo, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó la informática. La informática nos alejó de los pacientes. Esta es la realidad. Lo que antes se hacía a pie de cama, ahora tenías que irte a un despacho, a un control, a buscar un ordenador, que además al principio no iban rápido, porque esto es así. Y yo viví aquí afortunadamente ya tenemos cerca de 20 años de historia clínica electrónica, pero como te puedes imaginar, Casiopea, que es la actual, que en mi opinión hay pocas historias clínicas a nivel mundial que tengan la capacidad que tiene la nuestra, pero hace 20 años pues no era así. Y era muy lento, faltaba información y estaba más pensado en el registro de la información que en la necesidad de los pacientes y de los profesionales. Eso afortunadamente ha cambiado mucho, hay mucho escrito sobre los clics que tenemos que dar los médicos en el ordenador, hay artículos, hay hasta parodias. EPIC, la historia clínica electrónica americana, tiene una parodia en YouTube que si no la has visto, te recomiendo que la compartas con los... Pues la vamos a compartir, la subiremos en las notas del episodio. Y esto ha cambiado mucho, ¿no? Es verdad que hubo un momento en que nos separamos, nos distanciamos, y esto nos llevó a una vorágine de trámites administrativos y de tiempo de registro de información pues no demasiado pertinente. Y ahora esto ha cambiado muchísimo y estamos de nuevo acercándonos a los pacientes. Ahora, como tú introducías antes, Casiopea en nuestra historia clínica electrónica tiene una versión móvil que te permite trabajar en movilidad. Tú puedes ir a la pie de cama del paciente y con el móvil, con Mobility, con Casiopea Mobility, enseñarle la radiografía que se ha hecho, el resultado de la analítica, escribir la historia clínica con notas de voz. Carece de sentido que usemos las notas de voz de WhatsApp para toda nuestra vida. Totalmente. Pero que nos pongamos horas a escribir a máquina, porque además no todo el mundo escribe rápido a nivel informático. ¿Por qué no usar las notas de voz para hacer los informes clínicos, no? Sí, es la aplicación de nuestra vida diaria, lo que hacemos. Al sector clínico, ¿no? Exacto. Entonces, hay cada vez más, tenemos cada vez más herramientas dentro de esta institución de trabajo en movilidad, la propia telemedicina, que por fin ha abierto la posibilidad de empezar algo, a conciliar algo en el sector sanitario, que es bastante más difícil que en otros sectores, porque es verdad que la mayor parte de nuestros actos se hacen en el hospital, pero ya cada vez menos, cada vez hay más ideas y más propuestas de trabajo a distancia. Cada vez hay más sistemas que automatizan parte de nuestro trabajo y que nos quitan carga administrativa. Pues tenemos, por ejemplo, una estandarización de trayectorias que llamamos vías clínicas, que lo que viene a hacer es, si un paciente ha sido operado con éxito, pongamos de una cirugía protésica de rodilla, pues la hoja de ruta del año posterior ya está definida de forma anticipada y es el sistema el que genera las citas y las pruebas que el paciente va a necesitar el año posterior. No es el cirujano, cuando acaba la cirugía, que lo mejor es que dedique tiempo a informar al familiar de cómo ha ido la cirugía, el que tiene que, ahora tengo que pedir la cita del próximo mes, tengo que buscar en el sistema informático el TAC que le tengo que hacer de revisión, luego esto ya lo hace el sistema. Estos son miles y miles de actos administrativos que ya los profesionales sanitarios han dejado de hacer. Pero no solo es para el profesional, que lo veo bien también, sino que para el paciente como paciente, que todos hemos sido pacientes o lo vamos a ser, eso va a ser así, tarde o temprano. Tú cuando sales, ya yo creo que una de las grandes ventajas, eliminas la incertidumbre, sabes que al mes o a los 2 meses, o a los 5 meses o a los 7 meses o a lo que sea, tienes ya tu ruta, creo que eso es una ventaja. Tú lo que quieres es ir dentro de 6 meses a la boda de tu hijo y ponerte unos tacones. Totalmente. Y necesitas saber que ese día va a estar libre y que además vas a llegar con la capacidad de poder bailar, ¿no? Porque luego te gusta hacerlo, ¿no? Y esta es la realidad que tiene cada paciente cuando sale del hospital. Y estos sistemas nos ayudan y descargan mucha información y, mucho trabajo administrativo de los profesionales, ¿no? Yo creo que además da mucha más seguridad. Trabajamos en un entorno de mucha mayor seguridad clínica. El tener de forma transversal toda la información que se genera de un paciente, no solo la que yo le he podido solicitar de mi servicio, sino la de todo el conjunto del hospital. También la conexión con la atención primaria ayuda. Yo creo que los sistemas digitales, sin ninguna duda, ayudan al profesional cada vez más a descargar parte del trabajo administrativo y a tener muchísima más seguridad en la toma de decisiones. Totalmente. Y además con la flexibilidad que se puede modificar, que no es que sea una cosa estanca o rígida, que también hay gente que tiene miedo de esto, ¿no? Nosotros lo podemos modificar. Y esto es importante porque estos diseños los habéis hecho vosotros, los han hecho los clínicos, ¿no? Desde el equipo de gerencia, sistemas de información, al final lo que intentamos es aportar herramientas y generar un contexto donde esta innovación se pueda llevar a cabo. Pero ¿quién decide cuándo se ve al paciente, cuándo se da esa cita, qué tipo de automatismo se incluye o no? Al final sois los
profesionales clínicos, que sois los que más sabéis Eso es en cada importante, área. que creo que es importante que también sea el que trabaja con algo el que Sí. lo organiza, porque si no es que no. Y luego generar evidencia, ¿no? Y Que esto es generar algo evidencia. que, como sabes, estamos muy enfocados aquí a que todo este tipo de prácticas de innovación que ponemos en marcha, como es lógico, son innovadoras, tenemos que generar evidencia científica de que esto es adecuado para todos, ¿no? Sobre todo y en primer lugar para los pacientes. Y de hecho, pues cada vez tenemos más publicaciones en revistas de alto impacto, en New England, en Lancet, Totalmente. etcétera, que vienen a avalar que lo que hacemos tiene un resultado óptimo para los pacientes. Pondremos también los enlaces en las notas del episodio para que aquel que tenga interés en consultarlo. Creo que ya lo podemos. Me gustaría hablar de la última innovación que tenemos en consulta. Creo que ya podemos, ¿no? Sí. Pues es una nueva innovación que ya estamos aplicando en las consultas, que es verdad que estamos empezando y ahí estamos todos aprendiendo, pero no solo nosotros, sino también el sistema. Sí. ¿Qué nos puede contar del escriba o scribe o como, Bueno, el escriba, que es como lo llamamos habitualmente nosotros? Sí, es uno de los proyectos de inteligencia artificial que ya tenemos en marcha, que ya es una realidad, que es un asistente de consulta del profesional sanitario, que lo que viene es en el acto médico habitual, en el que hay una conversación, donde habitualmente pues, se tiene una conversación, se preguntan por síntomas, desde cuándo, qué te duele, por un poco el ejemplo más básico, que se complementa luego con una exploración física. El acto habitual de consulta es que de los 15, 20, 25 minutos que tenemos para esa consulta, pues prácticamente el 70-80% lo dedicamos al ordenador. Estamos mirando al ordenador porque estamos escribiendo lo que el paciente nos va contando, obviando esa parte humana del trato directo, de mirar a los ojos, de dedicar más tiempo a la explicación y menos al registro. Lo que hemos introducido es inteligencia artificial que escucha esta conversación en un entorno, por supuesto, de seguridad completo. De hecho, esa grabación no queda registrada, perdón, no es grabación, esa voz, esa transcripción. No es una grabación. No es una grabación, obviamente por temas de protección de datos y seguridad del paciente. Y lo que hace el sistema es que interpreta nuestra conversación y luego refleja en la historia clínica lo más relevante desde el ámbito clínico que ha habido de esa conversación. El sistema tiene una fiabilidad altísima, de hecho tú lo has probado, en el servicio habéis arrancado ya hace meses, son miles de pacientes los que han sido ya beneficiados y profesionales con este sistema, no solo la Fundación Jiménez Díez, es un proyecto corporativo de Todo Quiero en Salud, de hecho cada día hay más y más pacientes, de hecho no sé, esta mañana no he mirado los datos, pero bueno, solo en la Fundación creo que llevamos ya más de 5.000 pacientes atendidos bajo esta metodología. O sea, y llevamos ¿cuánto? 3-4 meses y muy pocos servicios, porque vamos abriendo cada vez a más servicios, ¿no? Y al final lo que viene es a cambiar por completo el paradigma del acto de consulta. Totalmente. El valor que aportamos los médicos en el acto de consulta es el de entender la información que nos transmite el paciente, proponer soluciones terapéuticas, acompañar, informar, no registrar información en un ordenador. Eso no aporta valor, es necesario, pero no aporta un valor añadido. Lo que viene a hacer la inteligencia artificial ahora es hacer esto, precisamente. Es como su nombre indica, un escribano que te va a un escribano, pero que además interpreta y que es capaz de cribar y quitar de ese informe todo lo no relevante, que es la parte pues realmente relevante, ¿no? Y de hecho, los que conocéis cómo funciona es tremendamente sorprendente. Sí, ¿no? Porque puedes llegar a hablar del tiempo con el paciente, hoy cuánto tráfico había, hoy lo que sea, pero eso no se refleja en el informe. El informe, la inteligencia es capaz de cribar, me duele la rodilla o me duele en X cosa, o la típica conversación. O estoy muy bien que vengo a revisarme de lo que sea y estoy fenomenal. O que entra alguien en consulta para decir, oye Javier, recuerda que luego tienes que llamar a no sé quién que ha llamado del departamento de radiología. Eso lo criba. O, por ejemplo, los comentarios típicos del familiar, ¿no? De, ¿cómo que no fumas? Dile, si te fumas una cajetilla todas las semanas. Total. El sistema es capaz de luego redactar fumador de una cajetilla semanal. Luego es importante que ese producto final, que es el informe redactado, es el médico el que lo valida. Es una propuesta. El médico se puede corregir, vamos. Puedes añadir, corregir, quitar, poner, por supuesto. La inteligencia nunca va a trabajar sola. Es el médico el que valida ese producto de información. Y luego, además, esta inteligencia es capaz de generar la petición de las pruebas que hemos comentado en consulta. Oye, Montiel, pues creo que vamos a hacer una ecografía abdominal que la voy a pedir para el mes que viene. Cuando tú terminas la conversación, el sistema ya ha generado la petición de esa ecografía. ¿La validas o no? Porque la validas o no, efectivamente. Hayas cambiado de idea. Entonces, es un ejemplo de inteligencia artificial. Tenemos otros, como tenemos un hub de control de infección con el cual estamos reduciendo las infecciones. Ese quería hablar yo ahora. Pues ahora vamos a ese, ¿no? Pero por ejemplo, es el que tiene un impacto muy directo porque hasta el propio paciente percibe que ahora el médico le dedica más tiempo, le mira más tiempo a los ojos, ¿no? Sí, de hecho, quería que comentaras también que incluso va a cambiar la consulta tradicional, que tienes la mesa, así para allá, medio entre el paciente y yo hay una barrera y si es posible con una pantalla en medio, así que. Y ahora la consulta. Claro, porque
Porque al igual que hablamos de las citas cada 3 meses que no tienen sentido clínico, la arquitectura de los espacios está determinada por las necesidades de la organización y no de los pacientes. Y si yo necesitaba una impresora de este tamaño, un ordenador de este tamaño, un teclado, pues al final son elementos que acaban siendo una barrera física. Ahora estamos probando, porque al final esto estamos innovando, estamos probando, de hecho en una de vuestras consultas ya lo estamos viendo, pues un espacio mucho más humano, donde la mesa no sea una mesa rectangular que distancie tanto, sino una mesa más redonda que imita la conversación, no solo con el paciente, sino con su entorno, con sus familiares, donde haya menos dispositivos electrónicos, donde este sistema de escriba nos permite que la consulta se registre a través de una tablet, que es mucho más pequeña que un ordenador, que puede o no estar vinculado a una pantalla grande si queremos mostrar imágenes, pero en definitiva este cambio nos va a llevar a un cambio también en el espacio físico donde atendemos a los pacientes, ¿no? Y esto también es tremendamente relevante. Esto es un ejemplo muy claro de cómo estamos aplicando a nuestro beneficio, tanto de los médicos como de los pacientes, pues las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, de la que tanto se habla, pero luego nadie concreta. Inteligencia artificial sí que nos va a quitar el sitio. Es real, no. Ya está aquí y ahora mismo en este momento hay decenas de pacientes que están siendo atendidos y beneficiados por esta inteligencia artificial. Que no es algo nuevo, sino que ya en la época del COVID arrancó con la lectura de radiografías. Sí. Tenemos el servicio de anatomía patológica también digitalizado, eso que también ahora, de hecho en el episodio anterior, si no lo habéis visto, habló José Merino, que nos hablaba de todos estos proyectos. Sí. Y también quería hablar sobre el tema de la prevención y el control de ciertas cosas que son como el control de las infecciones. Y quería justo que nos comentara ese proyecto que creo que es súper interesante. Pues fíjate, dentro del 60-30-10 que comentábamos antes, que hay un 10% de prácticas que hacemos que pueden ser malas para los pacientes o iatrogénicas, hay un concepto que se llama infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que es un concepto que lo que nos viene a decir es que solo por el hecho de estar hospitalizado puedes adquirir una infección. Obviamente hay un mayor riesgo por estar dentro de un contexto donde hay muchos más pacientes y hay una circulación pues, de diferentes tipos de gérmenes, patógenos, etcétera, que te puede hacer infectar, ¿no? Por las prácticas que se hacen, que pueden ser invasivas, pues por el hecho de ponerte una vía en la piel para introducir un fármaco, por el hecho de someterte a una intervención quirúrgica, obviamente hay un mayor riesgo. El impacto de estas infecciones es inmenso a nivel nacional. Estamos hablando de en torno a más de 7.000 personas que mueren cada año a nivel nacional vinculadas con alguna infección que han adquirido en un entorno hospitalario o relacionadas con la asistencia sanitaria, por ser exactos. Y esto se estima que son más de 2.000 millones de euros de coste a nivel nacional cada año por hacer las cosas. Mal o de la mejor manera posible, pero por esta infección vinculada a la asistencia sanitaria. Llevamos ya 3 años aquí trabajando con el equipo de preventiva en un proyecto que cambia por completo la forma de entender el control de la infección. Y te pongo un ejemplo que yo creo que se va a entender muy bien para todos los oyentes. Cuando hacemos una cirugía de alto riesgo de infección, como puede ser una cirugía de colon, una cirugía de prótesis de cadera, de rodilla, los 90 días posteriores hacemos una vigilancia muy estricta, ¿no? Pero esa vigilancia se hace de una forma pues casi detectivesca, te diría. Manual, ¿no? Además. Manual, total. Absoluta. El equipo preventiva busca en las diferentes fuentes de información si ese paciente que fue operado hace un mes ha vuelto a urgencias por alguna infección. Se ha cogido algún cultivo. Si algún médico le ha puesto un antibiótico y eso puede estar enmascarando una infección, o ese antibiótico se le ha puesto por una infección que no estaba bien diagnosticada. Si el cultivo que se le cogió ha acabado creciendo algún germen y no lo hemos visto a tiempo porque los sistemas no están conectados. Es decir, nos pasamos 90 días haciendo detectives, dedicando muchísimo tiempo, una vez más, a la búsqueda de información y no a la toma de decisiones, que es donde está el valor, en este caso, del equipo de preventiva, que es, oye, ha habido una infección en el quirófano 7, analicemos rápidamente qué ha pasado, a lo mejor hay algún evento en la desinfección del quirófano, en los productos que usamos para desinfectar la piel, en el aire, en lo que sea. En el aire, son muchos de los controles que se hacen habitualmente, ¿no? Si conseguimos detectar a tiempo cuando ocurre este primer caso, vamos a ser capaces de corregir antes la causa que lo genera. Totalmente. Llevando al resultado, ahora este trabajo detectivesco que hacían hasta ahora manualmente lo hace un sistema de inteligencia artificial, que es una combinación de diferentes técnicas de procesamiento de lenguaje natural, machine learning, diferentes técnicas, de nuevo diseñado por el equipo clínico, en este caso en medicina preventiva, junto con ingenieros del equipo de sistemas de información, que con un valor predictivo negativo de casi el 100%, 99,8%, descarta a aquellos pacientes que no tienen ninguna infección. En resumen, de cada 100 pacientes que se operan a día de hoy en esta institución, de los que ya están incluidos en este programa, el sistema es capaz de, con una fiabilidad cercana al 100%, descartar aquellos 90 pacientes que seguro que no tienen infección. Por lo tanto, al equipo preventivo, el sistema les dice cada día, olvídate de revisar estos 90 porque ya te digo yo, solo revisa estos 10. Esto que está permitiendo
que ya no solo estemos vigilando las cirugías de un riesgo más elevado, sino estamos incorporando más programas. Lo que antes era cirugía de colon, cirugía protésica de cadera, rodilla, pues ahora se va a introducir neurocirugía, el año que viene está previsto que introduzcamos cirugía cardíaca y se van a introducir cada vez más sistemas, más cirugías que nos permitan que ya a día de hoy, en el año 2024, la inteligencia artificial va a cerrar un número de revisiones mayor que el equipo de preventiva hacía manualmente en el año 2022. Hemos multiplicado casi por 4 la capacidad de vigilancia de infección con el mismo equipo de profesionales y con más precisión, ¿no? O sea que este es otro ejemplo enorme que el resultado final es que hemos reducido de un 7% de infecciones, que es el promedio nacional, estos son datos del EPINE que se publican a nivel nacional, en los 2 últimos años estamos por debajo del 5%. Hemos bajado entre 2 y 3 puntos, con lo cual imagínate el impacto que esto tiene en la calidad y la seguridad de la atención que brindamos cada día, ¿no? Totalmente. 2 últimas cosas para terminar. La penúltima, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años o en los próximos 15 años o 20 años? Yo creo que tenemos la suerte de vivir una época fascinante en el sector sanitario porque creo que ha habido obviamente hitos tremendamente importantes en la historia de la medicina. Ahora que estamos hablando de infección, pues por ejemplo el descubrimiento de la penicilina por Fleming en el año 28, si no recuerdo mal, 1928. Luego ha cambiado mucho el entorno quirúrgico, por ejemplo, con las nuevas tecnologías como la disrupción con la laparoscopia, luego con la robótica. Se está viendo muchos cambios que tienen un impacto directo, pero creo que ahora es la era de la información. Creo que ahora es la era en la que tenemos que usar la información, los sistemas de información y las herramientas que la inteligencia artificial nos va a brindar para ser mucho más precisos y para dedicar de verdad los recursos a las personas que lo necesitan, incrementando incluso la seguridad, ¿no? Entonces, la era a la que vamos, yo creo que es la era de la introducción de las técnicas de información, inteligencia artificial, Big Data, análisis de información en el sistema sanitario, sin ninguna duda. Siempre centrado en el paciente. Absolutamente, con esa única finalidad. Que es la única finalidad que tenemos. La seguridad clínica y la calidad, que al final es a lo que nos dedicamos y es lo que nos gusta a los médicos, ¿no? El trabajar en entornos seguros donde las herramientas que pongan a nuestra disposición sean las que nos ayuden a ser aún mejores médicos. Totalmente. Y ya lo último, siempre cerramos los episodios, como sabe, con un mensaje. El mensaje puede ser para los pacientes, puede ser para los médicos o para todos en general. Entonces sí que me gustaría que diera un mensaje para todos nuestros oyentes. Pues el mensaje para los médicos es que abracen este cambio con optimismo, obviamente con rigor, porque tenemos que autoexigirnos que todas estas prácticas que ponemos en marcha cumplan con todos los estándares éticos y de calidad y de resultado, pero que lo abracen con optimismo porque estamos avalando cada vez más y con más evidencia que estos cambios son buenos para los pacientes y para los profesionales. Y para los pacientes también, que al final adopten estas tecnologías, al igual que lo hacen en el resto de ámbitos de su vida, porque nos van a ayudar a gestionar mucho mejor su salud, a nosotros a ayudarles a ellos y a ellos a empoderarse mucho más para hacerlo. Así que yo concluiría con que creo que vivimos un momento muy, muy bueno para cambiar la forma de entender la medicina y para poder ayudar más y mejor a todos los pacientes. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Montiel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.